tiene el noroeste del país, ha estado constantemente haciendo pronunciamientos y señalamientos y trabajando muy fuerte para que los derechos humanos en Baja California, si quieres, déjame ponerlo de este lado, puedan finalmente pues, brillar, que se defiendan, que no se esté presentando ninguna irregularidad con el concepto de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos. Y bueno, ahora tenemos la fortuna finalmente de lograr establecer contacto por la vía telefónica con Raúl. Raúl, muy buenas tardes, ¿nos escuchas? Buenos días. Javier, Olga, muy buenos días. Sí. Qué gusto saludarlos. Igualmente, Raúl, gracias por comunicarte. No podía yo comunicarme contigo y te agradezco mucho que lo hagas tú aquí a nuestro celular. Raúl, ya hemos estado hablando con nuestros amigos, amigas de Cuatro Vientos sobre el caso Julián Leizaola, hemos planteado algunos de los antecedentes y mencionamos que pocas personas conocen tan a fondo este caso como tú, porque te tocó pues llevar desde en aquel entonces al frente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, una organización civil. Te tocó llevar la defensa de policías que fueron torturados, así lo denunciaron ellos, por el teniente coronel Julián Leizaola, o por órdenes del teniente coronel Julián Leizaola, estando el presente en los actos de tortura. Queremos conocer tu opinión sobre la orden de aprehensión que se ha girado en contra de Leizaola. Bueno, sí, mira, esta orden de aprehensión se refiere a uno de los 23 averiguaciones previas que por la hora se conocen aquí en Baja California. Puede haber más. 23 recomendaciones en su contra, y algunas otras involucran al capitán Gustavo Huerta, que siempre fue su mano derecha, su segundo de a bordo, que por cierto parece ser que ayer ya se le detuvo, ya se le arrestó por la misma causa penal por la cual está también posiblemente ya pronto arrestado Leizaola. Son 23 averiguaciones previas, de las cuales 3 son del fuero federal y el resto del fuero común aquí en Baja California. Y de esas 20 restantes que son de aquí, de Baja California, 3 son por homicidio, ¿sí? Entonces, pero esta causa penal por la cual ha sido ya obsequiada la orden de aprehensión contra Leizaola por el juez, se refiere al caso del policía municipal José Luis Hernández Gálvez. ¿Sí? Él ha sido muy persistente, y yo creo que a lo mejor ustedes en alguna ocasión lo han entrevistado. Sí. Él ha sido muy persistente y ha sido muy tenaz en que se haga justicia, en que se le haga justicia a él y al resto de personas que han sido torturadas por estos personajes. Pues yo creo que, claro, que a nadie se le desea una estancia ahí en la cárcel. Creo que es un castigo bastante pesado, pero también no puede haber impunidad. Yo creo que esto es algo de lo que el país adolece, y el país también está reclamando, ¿sí? Que la justicia en México es muy deficiente, es obsoleta, está ajena a hacerse justicia a la ciudadanía. Entonces, bueno, que sucedan estos casos me parece que son muy significativos, y sobre todo un personaje que ha sido es muy controversial, ¿no? Reconozco que hay muchísima gente que lo apoya, pero lo apoyan a sabiendas de que ha cometido graves actos de tortura, que la tortura es uno de los delitos más graves que hay, ¿sí? Porque deja a la gente muerta en vida, deja secuelas permanentes, y no nada más físicas, sino psicológicas, y no solo en la víctima o en las víctimas de tortura, sino también en su entorno familiar. La tortura destruye familias, destruye economías, y si no se castiga, pues sigue ocurriendo, sigue sucediendo. Pero oye, igual, pues,
¿Sí? Raúl, disculpa, aprovechando. ¿Cómo entonces hacerle entender a quienes están promoviendo en este momento una campaña a favor del teniente Leizaola, diciendo, por ejemplo, que quien denuncia o quien denunció o acusó al teniente Leizaola de tortura es a su vez un secuestrador o es un delincuente? Eso justifica el que haya sido una persona, aún siendo un delincuente, se justifica el que otra persona agarre a ese presunto delincuente y lo torture. ¿Cómo hacerles entender a los ciudadanos también de buena fe que creen que esto es una venganza para eliminar a Julián Leizaola de la campaña política 2021 en Baja California? Mira, yo pienso que esta orden de aprehensión girada contra Leizaola y con Huerta, me parece, o sea, yo no veo aquí que atrás de esto haya una intención política, porque todavía ni siquiera se abre el proceso electoral, ¿sí?, del próximo año, que va a ser hasta el próximo año. O sea, estas personas, las víctimas, han esperado años porque se les haga justicia, y cuando finalmente empieza a vislumbrarse un camino de justicia, pues un argumento al que se recurre para desacreditar, para descalificar, para evadir la acción de la justicia, es politizar los temas y sembrar dudas, sembrar confusión, calumnias, difamaciones. Esta persona, el agente policíaco José Luis Hernández Gálvez, que fue a quien se torturó, la víctima de tortura de estos personajes, después se desvió la atención tratando de decir que es un delincuente, que es un criminal, que se robó un auto, ¿verdad? Bueno, él demostró uno tras uno su inocencia en todas estas calumnias que se le sembraron, porque esa es la realidad, ¿sí?, para justificar los actos de tortura, ¿sí? Sí, miren, incluso lo dice textual, es un mugroso, es un malandrín, ¿sí? Así lo dice, incluso en entrevistas de prensa, ¿no? Cuando él ha demostrado su inocencia en todo momento, incluso recién acaba de circular en el internet una hoja que es la constancia de no antecedentes penales, y donde tiene su foto, y es un documento oficial emitido por la autoridad estatal de seguridad pública, donde se acredita que él no está en los registros de delitos ni de foro común, ni de foro, bueno, del foro federal, no, desde luego, pero del foro común, y por ningún tipo de delito. Entonces, lo que se trata de hacer es sembrar confusión, desviar la atención sobre el verdadero asunto, que es el castigo de los actos de tortura, ¿sí? Prevenir los actos de tortura para que no vuelvan a suceder. ¿Y cuál es la mejor prevención de los actos de tortura? Pues sancionar a los perpetradores conforme lo que dice la ley, ¿sí? No, tampoco se les va a torturar, tampoco se les va a desaparecer, llevándoles un juicio justo, ¿sí? Un juicio justo. Y entonces me parece que querer justificar, querer buscar otros argumentos, sacar argumentos falsos, pues también no habla bien de quienes recurren a esas medidas para tratar de evadir la acción de la justicia. En este punto, Raúl, creo que de hecho en ninguno de los casos de los varios policías que detuvieron, que 23, se demostró ningún vínculo con el crimen organizado. Y mi pregunta va en este sentido: ¿qué era lo que estaba buscando Julián Leizaola al detener a un grupo de policías municipales y en base a torturas hacerlos declarar que tenían vínculos con los criminales? Era una medida efectista, mediática, para decir que era un buen policía, un excelente, un super policía que estaba rindiendo resultados. Pues mira, esto fue en el contexto de la guerra al narco que declaró Felipe Calderón.
Y tú sabes que aquí en Baja California había un gobierno, un gobernador, que era afín a Felipe Calderón, no solo del mismo partido, sino también concordaba con estos métodos, supuestos métodos de persecución de la delincuencia organizada. Tan es así que nombró, le pidió el gobernador al presidente Calderón que nombrara al general Alfonso Duarte Mujica como comandante de la segunda región militar, y entonces desató una ola de tortura, de allanamientos por esos individuos vestidos de negro con capucha y armas de alto poder. Sí. Se llamaba Comando Negro, ¿sí? Que era el que allanaba sin orden de aprehensión, torturaba, sacaba a la gente de su casa, las metían al cuartel militar. O sea, fue la época negra de Baja California, particularmente de Tijuana. Tocó también a Ensenada, y creo que ustedes han sido testigos. Entonces, y también había un presidente municipal en Tijuana, ¿verdad?, que era afín a todas estas políticas, querían quedar bien con el presidente de la República, querían entregar cuentas de que las policías se estaban limpiando, ¿verdad?, de que había una depuración policíaca, que los malos elementos se iban a ir, se les iba a sancionar, a castigar. Y este es el contexto, ¿verdad?, la vía libre para cometer estos actos aberrantes. Y recordemos que la tortura está prohibida en el mundo. Naciones Unidas tiene una campaña permanente para prevenir la tortura, para evitar que suceda, como método de castigo o como método para arrancar una confesión. Y pues esto fue lo que hicieron, ¿no? Quedar bien con el presidente, mostrarle estadísticas muy agradables a la vista, a la opinión pública, ¿verdad?, para fingir que estaban ellos combatiendo eficazmente la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y las consecuencias son estas: no solo los miles de personas desaparecidas, ¿verdad?, sino también las miles de personas asesinadas, ejecutadas y torturadas también, ¿sí? Porque casualmente muchas veces los crímenes o la desaparición de personas va precedida de tortura. Así es. Y la tortura la cometen tanto particulares, civiles, miembros de la delincuencia organizada, pues como autoridades, ¿no? Son policías. Raúl, De los 3 órdenes de gobierno. Sí. Tú ya señalaste que todo esto que está sucediendo en estos días, en estas semanas, porque prácticamente esto tiene ya desde el 20 y tantos de mayo que arrancó, cuando la Fiscalía General del Estado decide abrir el expediente y turnarlo al Ministerio Público, y del Ministerio Público llevarlo ante el juzgado penal, creo que es el juzgado penal, el tercero juzgado penal allá en Tijuana. Ya se desprende por las declaraciones que está de nueva cuenta haciendo el ex policía José Luis Hernández Gálvez. Y yo quiero comentarte, mi estimado Raúl, que nosotros recuperamos precisamente el testimonio que dio ante diversas instancias defensoras de los derechos humanos este policía, ¿sí? Él fue detenido arbitrariamente el día 3 de marzo del año 2010. Lo detuvieron elementos de la misma policía municipal, encabezados por el teniente coronel Julián Leizaola, a quien él vio y lo reconoció junto con este otro capitán Huerta, ¿sí? Después de que detuvieron, después de que se secuestró, se detuvo a este ciudadano de origen coreano y presidente entonces de la Asociación Juvenil Mundial de Taekwondo, Kim Chung-koo, que encabezaba el mundial de esa especialidad que se celebraba esos días en Tijuana. En esos días se estaba celebrando este torneo mundial de Taekwondo. Pero él narra, y es espeluznante porque cómo lo enteiparon, cómo lo trasladaron, cómo ya tenían a otros elementos de la Policía Municipal de Tijuana en un lugar, y la forma en cómo los torturan, Raúl, que es realmente espeluznante. O sea, nosotros hemos puesto este texto, no nos atrevemos a decir todavía para que la gente que desee leerlo, que desee enterarse de qué fue lo que pasó con este policía Hernández Gálvez,
y los demás que estaban detenidos, ¿sí? Pues terminó de una manera muy triste para él, porque finalmente, a consecuencia de esta tortura, sabemos que él quedó muy lastimado, muy lastimado, certificado, le golpearon el estómago, en fin, le pusieron, le asfixiaban con agua, con la cara, La cadera, la así cadera. es, en la cadera, y bueno, fue muy trasladado finalmente bajo custodia, les firmó finalmente lo que tenía que firmarles, pues imagínate, bajo tortura, y quedó bajo custodia muy lesionado en el Hospital General de Tijuana con fractura en la cadera y otras lesiones internas muy graves. Incluso fue intervenido quirúrgicamente, quedando internado durante varias semanas. Oye, Raúl, en este caso, quisiera yo preguntarte si tú tienes todavía contacto con este policía y en qué situación se encuentra él ahora. Pues él ha vuelto a salir, desde luego, ha vuelto a estar presente en los medios de comunicación, pues insistiendo, ¿verdad?, en su verdad, dando a conocer los hechos como han estado sucediendo. No es un asunto que él esté alegrándose de que finalmente se haya tirado la orden de aprehensión. Creo que es simplemente una causa justa, ¿verdad?, para él y para otros, ¿verdad?, porque si se logra concretar este caso, es decir, que se castigue efectivamente a estas personas que torturaron, si se logra concretar, bueno, pues atrás va a traer la justicia para varios más. Yo pienso eso. Entonces, este policía, yo lo he visto tranquilo, ¿verdad? Pero sí, cuando lo requieren, él da su testimonio, ofrece su verdad. Es justo que también la contraparte, es decir, Julián Lezaola y Gustavo Huerta, digan su verdad. Pero el hecho real es que la tortura fue certificada, fue constatada por los peritos especializados que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la aplicación del Protocolo de Estambul, que es un método de introspección, de investigación de las personas que alegan haber sido torturadas. Y este método psicológico, médico, psiquiátrico y jurídico se les aplica a través de una serie de entrevistas, ¿sí?, método adoptado por las Naciones Unidas y que ha sido muy efectivo, porque son peritos muy especializados, dedicados exclusivamente a esto en la CNDH, ¿verdad?, y que andan por todo el país, y es una forma de esclarecer los hechos de tortura. No todas las personas que alegan haber sido torturadas salen positivos del Protocolo de Estambul, no todos, pero también la gente a veces, tratando de justificar o por miedo a la delincuencia, o tratando de justificar las detenciones arbitrarias y la tortura, la gente dice que derechos humanos está a favor de los delincuentes porque cuando alegan que fueron torturados se les protege. Pues se les protege como cualquier otra persona, que está incluso bajo en prisión, ¿verdad?, bajo el resguardo de la autoridad, presuntamente por haber cometido un delito o por haberlo cometido ya, ¿verdad?, por una sentencia. Pero lo único que se trata es de esclarecer la verdad, no de defender a los delincuentes, como dice la gente, de manera muy ligera, ¿sí?, y a veces hasta irresponsable. Y porque derechos humanos no defiende delincuentes, defiende personas, ¿sí?, y defiende que las personas que son sometidas a la acción de la justicia se haga con apego a la ley, con apego a los protocolos que hemos adoptado como sociedad mexicana, ¿sí?, y que están plasmados en las normas. Eso es lo único que se busca, y que se impida, que se prevenga que se cometan delitos como este, que es delito grave, la tortura de personas, ¿sí?, y cuando se demuestra que ha sido una práctica sistemática y o generalizada, entonces se
sostener que es un delito de lesa humanidad y que puede recaer en la Corte Penal Internacional de La Haya, allá en Holanda, ¿verdad?, que es un órgano creado por las Naciones Unidas, independiente, ¿verdad?, que es un jurado independiente, pero que fue creado por las propias Naciones Unidas bajo el Estatuto de Roma, así se llama el documento que crea la Corte Penal Internacional. Y cuando se demuestra que son delitos sistemáticos y generalizados, pues las víctimas, las organizaciones civiles pueden recurrir a acusar a las personas perpetradoras, sean autoridades militares, civiles, lo que sea, ¿sí? Sí. Y en este caso de estas personas mira, nada más hay 23 averiguaciones previas abiertas contra el Esaúl de Huerta. Bueno, en Huerta no sé si, pero contra el Esaúl así. Al menos aquí en Tijuana, ¿no? Porque sabemos que en Juárez también, donde él fue secretario también de Seguridad Pública Municipal, allá también, ¿no? Aparte los que ver allá. Yo solo estoy hablando de Baja California. Pero sí hay 28 recomendaciones en contra de estos personajes, 3 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 3 de la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, y el resto, 21 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, cuando estos personajes estaban al frente de la policía de Ciudad Juárez. 21 recomendaciones. Hay 21 recomendaciones. Sí. Oye, y hay una particularmente gravísima. Sí, adelante. No, dinos por favor, de esa gravísima. De esa grave fue el caso de una ejecución extrajudicial de 4 personas cometido por este grupo especial, no sé cómo se llama oficialmente o cómo se llamaba, sí, creado por Julián Esaola, un grupo táctico de estos muy especiales, ¿no? Los intocables, los intocables de grupo de reacción rápida, le llaman. Los intocables. Desaparecieron a 4 personas y después de tenerlas ilegalmente bajo su custodia, torturadas, las fueron a llevar a un panteón, ahí les dieron el tiro de gracia en la cabeza, sí, con arma de fuego, y se fueron. Parecía pues una cobro de ajuste de cuerpo de la delincuencia, ¿verdad? Pero resulta que una de esas personas, que era una menor, por cierto, no murió a pesar de la bala en la cabeza, y pudo pararse y pudo recibir ayuda y pudo denunciar los hechos. Sí, este es un asunto, fue gravísimo. Entonces se abrió la investigación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahí en esta recomendación se relata todo, absolutamente, sí, todos los hechos se relatan tal cual sucedieron, y se gira la recomendación al presidente municipal, que era el Tetos Murguía, allá en Ciudad Juárez, y al propio Esaola. Y Esaola niega los hechos, encubre a los policías, y esto es, por esta razón, la CNDH emitió la recomendación. Esta es la 12/2015 de la CNDH, por si alguien tiene la curiosidad de buscarla, y ahí están relatados los hechos, que son verdaderamente espeluznantes, ¿sí? Sí. Esos son los 3 casos de homicidio al que hacías referencia. Sí, claro. Okay. Aquí se acreditó desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial es cuando servidores públicos, autoridades civiles o militares le quitan la vida a una persona. Sí. No en un incidente, no en un enfrentamiento, sino cuando tienen sometida a la persona, como lo que sucedió en Tatlaya, por ejemplo, ¿sí? Que ya tenían sometidos ahí a unos presuntos delincuentes, y de esos no los mataron, ¿sí? Eso es una ejecución extrajudicial. Aquí tenían a unas personas sometidas, privadas de la libertad ilegalmente, y se las llevaron a un panteón y ahí las ejecutaron. Esa es ejecución extrajudicial, y es otro de los asuntos gravísimos que también
merecen ser llevados a la Corte Penal Internacional cuando se demuestra que las ejecuciones son generalizadas y sistemáticas. Sí. Raúl, hablas de que hay dentro de las 23 averiguaciones contra Leizaola, 3 corresponden al fuero federal. ¿Cuáles son? Aquí yo tengo los... No la tengo ahorita la Yo la tengo, Raúl, la acabamos de publicar en 4 vientos. Cuando al menos las averiguaciones, el número de averiguaciones previas las hemos publicado, porque, y yo quiero comentarte que en realidad son 24 las averiguaciones, y las tenemos ordenadas incluso ante qué unidades se presentaron en su momento. Las del fuero federal son PGR Ciedo UEIDS 379 diagonal 2008, la PGR BC TIG 559 diagonal 11 diagonal M3 y la AP PGR BC TIG 857 12 M-3. ¿Presuntos delitos? Bien. Pues, ¿Cuáles son los presuntos delitos? Si es la Ciedo. Sí, el delito es por tortura. Así es. Y las otras fueron presentadas en la Unidad Orgánica de Delitos Patrimoniales, en la Unidad Orgánica de Homicidios y en la Unidad Orgánica de Lesiones. También en la Unidad Orientadora, y hay 2 que no están determinadas, no están bien ubicadas quién fue las que los atendieron, pero son las 897 diagonal 10 204 AP y la 4782 diagonal 16 diagonal 2211 diagonal AP. Bueno, yo hacía la pregunta, Raúl, en este sentido, porque mencionas que la orden de aprehensión que se ha girado contra Leizaola y con Gustavo Huerta, que parece que contra Gustavo Huerta ya fue ejecutada, es en relación únicamente al caso del policía municipal José Luis Hernández de Gálvez, que bueno, dicho sea de paso, José Luis Hernández Gálvez ha sido muy, muy valiente en estar sosteniendo siempre su denuncia, porque además se da en un contexto en el que otras de las víctimas pues fueron muriendo o asesinados o en situaciones sospechosas, ¿no? Perdieron la vida en situaciones sospechosas, y frente a esto José Luis Hernández Gálvez se ha mantenido firme. Pero mi pregunta va en el sentido de que si consideras tú que la Fiscalía del Estado tiene los elementos suficientes como para que no se caiga el caso, que se pueda armar de tal manera este proceso que desemboque pues en un juicio que haga justicia a José Luis Hernández Gálvez. Y si es así, bueno, si puede a partir de ahí irse agregando los otros casos también hasta llegar con las 23 o las 24 averiguaciones previas que hay contra Leizaola, y agregar los casos de Ciudad Juárez, que son gravísimos, ¿no? de estas ejecuciones extrajudiciales. La pregunta va también porque obviamente Julián Leizaola va a estar rodeado de defensores de partidos políticos que ya lo están viendo como una bandera para su causa, y que creen que pueden desviar la atención hacia el hecho de acusar persecución política, porque puede ser un candidato fuerte como lo ha sido a la presidencia municipal de Tijuana, incluso a la gubernatura. Y tú sabes que el PRD y otras fuerzas políticas ya han salido a la defensa de Julián Leizaola. El PRD y sus jilgueros. Es decir, se puede armar el caso de manera tal que sea incuestionable las acusaciones que pesan en su contra, y que pueda no servir luego de bandera, porque si se les cae el caso, lo catapultan a este hombre políticamente, Raúl. Bueno, nosotros no nos metemos, ¿verdad? Yo ahí me abstengo de hacer comentarios de índole político electoral. Lo único que sí nos preocuparía es que no vaya bien integrada la carpeta
la carpeta de averiguación previa, ¿sí? Que tenga fallas procesales, por ejemplo, ¿sí? Y que se caiga el asunto una vez llegando ante el juez, o que recurran al amparo y el juez les conceda el amparo de la justicia porque hubo alguna omisión en el proceso, lo que se conoce como el debido proceso, ¿sí? Porque hubo una falla en la integración del expediente por el Ministerio Público y entonces se les caiga esto y pues no proceda la consignación del juez al juez y se decrete la libertad y la inocencia de esta persona. En ese sentido, Raúl... Porque el caso está muy sólido, el caso está incluso no solo es la denuncia penal, es la recomendación 10/2011 de la Procuraduría de los Derechos Humanos en aquel entonces, ¿sí? Y precisamente una de las fortalezas de esta recomendación es que a los detenidos, entre ellos a José Luis Hernández Gálvez de este caso, se les aplicó el protocolo de Estambul y resultó absolutamente positivo. En ese sentido, Raúl, entonces yo nada más ya quiero terminar con dos preguntas, hacerte dos preguntas por si tú tienes información. Sí. Hay 23, 24 averiguaciones que se abrieron en instancias federales y en instancias estatales del Ministerio Público, tanto federal como del Fuero Común. ¿Por qué no avanzaron estas averiguaciones? ¿O están detenidas, o están indefinidas, se mandaron archivo, se declaró la no acción penal? ¿Qué fue lo que sucedió? Si tú tienes información, esa sería mi primera pregunta. Pues esa es una buena pregunta, ¿no? Habría que preguntarles a quienes estuvieron ahí al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del gobierno de Baja California durante esa época, ¿no? Bueno, desde el 2010 hacia acá. Okay. Y a los gobernadores y a los procuradores de justicia, porque hubo varios llamamientos para que se desahogaran de estas investigaciones. Y no solo eso, quiero comentarles que el año pasado, o antepasado, creo que fue el año antepasado, en el 2018, dos organizaciones civiles, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, dirigieron una carta al actual fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, solicitándole la atracción de todas estas 24 averiguaciones previas que citas, enlistándoselas una por una y solicitándole la atracción, pues por ser un caso verdaderamente significativo, emblemático, por la cantidad de averiguaciones y de víctimas que hay en estos casos, que son más de 100 víctimas de tortura de estos personajes. Y pues no ha habido respuesta desde el 2018 hasta la fecha de la Fiscalía General de la República, lo cual es muy lamentable. Sí, claro. Porque hay una cosa que hay que resaltar en este tema en particular. Julián Leizaola fue objeto también de una sanción por parte de la sindicatura de Tijuana. Le suspendió sus derechos ciudadanos como funcionario público, lo inhabilitó, pero finalmente estas inhabilitaciones las logró superar porque parece ser que el proceso se implementó muy mal por parte de las instancias municipales de la época. ¿Sí? Exactamente. Entonces, pero no, el mismo Leizaola nunca ha dicho en qué estado se encuentran todas estas averiguaciones de carácter penal. Eso lo maneja, esto que logró hacer de echar abajo la inhabilitación, Leizaola lo maneja mediáticamente como si fuese una exoneración de todas las acusaciones que hay en contra de él. Siempre que sale a hacer alguna declaración dice, he ganado una y otra vez y he demostrado que soy inocente. Pero es nada más este caso de la inhabilitación. Y Raúl, junto con tu respuesta, yo también ya como última pregunta, que la planteé hace rato, pero quiero reiterarla, es si hay estas denuncias, que por eso preguntaba, ¿por qué hay 3 denuncias del Fuero Federal? Y además de las otras de averiguaciones previas,
¿existe la posibilidad de que una vez detenido, iniciado el proceso por el caso del policía Hernández Gálvez, puedan irse anexando los otros casos en las acusaciones y que ahora sí intervenga la Fiscalía General de la República también para hacer efectivas las acusaciones que hay en contra del teniente coronel? Sí, sí pudiera darse el caso, ¿verdad? Pero aquí se necesita que las víctimas, los que presentaron las denuncias penales, ¿verdad? Pues también muestren interés y puedan ir agregando precisamente todas estas averiguaciones previas que están ahí dormidas, puedan irse acumulando, ¿sí? Aquí yo creo que este es el punto, ¿no? La acumulación de todos estos asuntos, ¿sí? A la orden de aprehensión que se giró por este caso de José Luis Hernández de Gálvez. No hay casos que se sigan de oficio. Que se sigan, que se acumulen, claro, sí. Sí, pero que aunque las víctimas no se presentaran, que la Fiscalía tuviese la responsabilidad de seguirlas. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Porque entonces aquí dependería de la voluntad de la Fiscalía del Estado, ¿verdad? Ajá. De decir, a ver, aquí encontramos que hay más, vamos a agregarlas. Ajá. También, ¿verdad? O de las víctimas, sí pienso, sí, que muevan esos procedimientos también. Oye, Raúl, mi última pregunta es también en el sentido de que tocaba mencionar todas las organizaciones de carácter público y civil, tanto a nivel nacional como internacional, que pues han establecido estas, ¿cuántas recomendaciones dices? ¿Veintitantas recomendaciones? 28 recomendaciones, ¿verdad? 28 recomendaciones. Oye, ¿tú tienes en este momento contacto o información de cuál es la posición de todas estas organizaciones que en el pasado hicieron estas recomendaciones, y del pasado todavía reciente? Tú estás hablando de esto que hicieron estas dos organizaciones con Gers Manero apenas en el 2019. Fueron tres nada más, la CNDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que ahora es Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. ¿Sí? Okay. Esos tres organismos públicos protectores de los derechos humanos fueron los que giraron esta recomendación. ¿Conoces en este momento alguna reacción de ellos? ¿Pueden ser citados sus representantes en el Estado o en el país a nivel nacional para que declaren en torno a esta nueva averiguación y a este juicio político juicio policial, juicio penal que se está abriendo en contra del teniente y el capitán Huerta? Pues yo creo que no necesariamente sean citados los titulares de estos organismos, sino más bien la Fiscalía debería citar las recomendaciones. Okay. Sí, por ejemplo, la 10, diagonal 2011, de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, que se refiere al mismo caso por el cual se solicitó al juez la orden de aprehensión. ¿Sí? Okay. Es precisamente el caso de José Luis Hernández Gálvez. Esa recomendación se refiere a ese asunto. Entonces yo creo que sí puede ser un elemento de peso que sostenga a la Fiscalía en la acusación a Julián Lezaola. Pues Raúl, tú dices que nada más son tres organizaciones que emitieron recomendaciones. Sin embargo, en informes anuales y organizaciones de carácter internacional han citado, cuando condenan la tortura en México, han citado el caso este caso emblemático de Lezaola. Sí, lo han citado tanto Human Rights Watch, José Vivanco, sí, en sus informes, como Amnistía Internacional, también las dos organizaciones, y hay por ahí una de Suiza que también hace varios años, no hace algunos años todavía, en aquella época de la Guerra Sucia, también emitió un pronunciamiento condenatorio a estos actos de tortura de este personaje. Sí, y luego nada más para desligar del asunto político, pues resulta que Lezaola ahora argumenta de que es persecución política por parte del gobierno bonillista porque lo ven como un aspirante, un contrincante fuerte, ¿no? Pero el pasado 22 de mayo, organizaciones que absolutamente nada tienen que ver ni con Bonilla, ni con los partidos, ni con Morena, ni nada político, volvieron a solicitar
que se ejerza orden de aprehensión contra Julián Leizaola. Yo tengo aquí, Raúl, este documento que el 22 de mayo dirigen a la Fiscalía, pues organizaciones como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos como firmantes. Efectivamente, sí. ¿Sí? Y bueno, y reiterando que los casos vienen de mucho antes de que existiera siquiera Bonilla como gobernador y mucho antes de que pensara Leizaola llegar a ser candidato a algún puesto de elección popular. Claro, estos actos que se denunciaron en su momento, pues están muy lejos, ¿verdad?, de haber sido actos que tuvieron que ver con procesos electorales, nada que ver, ¿verdad? Oye, ahora claro que hay un interés electoral, pero bueno, está en su derecho, por supuesto, ¿no? En ese sentido, Raúl, nada más te quiero comentar para que estés enterado, ¿sí?, de algunos comentarios que estamos recibiendo por parte de las audiencias de Cuatro Vientos, en el sentido de que si existen elementos firmes y objetivos sobre tortura y violación a derechos humanos, debe de procederse en contra del teniente coronel Leizaola, pero por la coyuntura y conociendo la manipulación de las leyes e instituciones de Bonilla y su pandilla, me parece que esta orden de aprehensión tiene fines políticos. Así está de compenetrado de todo tipo de contaminantes, ¿sí? Sabemos que algunas de las personas que están haciendo sus comentarios pues están dentro de una campaña del PRD a nivel estatal y nacional para desprestigiar a Morena, a la 4T, a Andrés Manuel López Obrador, y eso lo menciono, están en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Pero también los descalifica a ellos para hacer este tipo de comentarios, ¿no? Pues están actuando también políticamente, con un propósito político muy objetivo, político electoral, ¿no? 2021, Baja California. Pero yo sé que tú no quieres platicar sobre temas políticos, pero bueno, sí lo señalo yo en lo personal, ¿no? Simplemente que no estamos todavía en temas electorales, o sea, Baja California todavía no entra en el proceso electoral, sí, es hasta diciembre, me parece, cuando se abre ya el proceso electoral. Entonces, yo creo que en cualquier año, cualquier mes que se hubiera precisamente presentado, consignado el expediente a un juez, pues se hubiera alegado lo mismo, ¿no? O sea, bueno, ellos tienen aspiraciones políticas, lo cual es legítimo, ¿verdad? Pero si se le sanciona, si se le consigna por un acto demostrable aberrante como es la tortura, pues va a tener que evitarse esta candidatura, y es yo creo que lo que provoca esa politización, ¿no? Pero no creo yo realmente que en este momento tenga ese fin. Imagínate las víctimas, ¿sí? Bueno, entonces esperemos que pase todo el proceso electoral para que entonces... No, pues no terminamos nunca. La orden de aprehensión, ¿verdad? Para que no se vaya a pensar... Sí, no terminamos nunca. No, o sea, pensemos en las víctimas, no en el victimario. Claro. ¿sí? Yo pienso que la gente debe tener empatía y debe de entender el sufrimiento de las personas torturadas, claro, y que no es nada más lesiones físicas, sino también son lesiones psicológicas a la moral, a la integridad de las personas, a su buen nombre, ¿sí? Son lesiones de por vida, ¿no? Y que tocan no nada más a la víctima, sino también a su entorno familiar, sus amigos, pierden amigos, pierden dinero, propiedades, caen en crisis económica. Todo eso es lo que la gente debe pensar, ¿sí? No en el victimario. Yo así la pondría las cosas. Muy bien. Y tienes toda la razón, Raúl, porque además cuando se le da impunidad y poder a un torturador, a una autoridad que es un torturador, pues nos puede suceder lo que ha sucedido ya en lugares como Brasil, por ejemplo, que están padeciendo a un presidente de la República, a Jair Bolsonaro, que no se toca el corazón, ¿verdad?, para decir que, por ejemplo,
de los 30,000 desaparecidos que hubo en Argentina, que qué bueno que los ejecutaron y no que hayan seguido ahí como opositores al gobierno. O en el caso, por ejemplo, de México, que se llevan a la cárcel con declaraciones pues sacadas a base de tortura a gente que no cometió delitos, y los verdaderos criminales continúan libres y siguen ejecutando, asesinando, violando, secuestrando, y ahí es donde se cae por completo todo argumento de las personas que, desesperadas por la violencia, dicen, sí, que los quemen en leña verde, que los agarren, que acaben con los malandrines, pero no es que no están acabando con los malandrines, los están reproduciendo, ¿no? Y los verdaderos criminales siguen libres. Ese es el problema, ¿no, Raúl? Efectivamente. ¿Algún comentario final que quieras hacer, estimado Raúl Ramírez Baena? Pues nada más reiterar nuestra esperanza de que haya un buen proceso, un proceso justo, ¿sí?, para ambas partes, tanto para las víctimas, en este caso José Luis Hernández Gálvez, como para el acusado, que sería Julián Lizahorra y Gustavo Huerta, los acusados, ¿sí?, que haya un juicio justo. Yo creo que México ya merece, ¿verdad?, que finalmente sus instituciones, su aparato de justicia funcione eficazmente, ¿no? México debe pasar a otra etapa, a otra normalidad, ahora sí hablando en lenguaje de coronavirus, a otra normalidad, donde en términos de justicia. Se termine con la impunidad y hagan bien su trabajo tanto las fiscalías como los jueces y los magistrados del Poder Judicial. Oye, Raúl, no te vayas, Raúl, no te vayas porque... Si no te vayas porque tú dijiste hace un momento que si hay un proceso justo, si el juicio marcha bien, tendrá que llegar también a otras personas. ¿Y quiénes serían esas otras personas? ¿Hacia abajo y hacia arriba de la Isaola? ¿Quiénes? Claro que sí. ¿Quiénes, Raúl? Así es. ¿Quiénes? ¿A quiénes? Y es un proceso que posiblemente se va a alargar, posiblemente vaya para largo, porque aún emitiendo su sentencia el juez, pues la parte que pierda, pues va a recurrir a los tribunales, ¿sí? Sí. Para que rectifique o ratifique una sentencia. ¿A quién llegaría? ¿A exalcaldes? ¿A jueces que lo exoneraron? Al juez tercero de lo penal. Ahí es donde está recayendo el asunto. Pero ¿quién más estaría involucrado en caso de que marche el juicio y se encuentre que hay más responsables? Pues es el mismo juzgado, seguramente, sí, a menos que el Poder Judicial local decida, si se presenta otro caso, pues asignárselo a otro juez, ¿sí? Pero la lógica pudiera ser que se acumularan en un solo juzgado. Pues querido Raúl, te mandamos un abrazo, a Lore, te mandamos también un fortísimo abrazo y siempre agradecidos con ustedes por el apoyo también que nos han brindado acá a Cuatro Vientos, mi estimado Raúl. Y ya sabes que pues esta es tu casa, ¿no? Ahora sí que desde el punto de vista periodístico, pero también en el punto de vista personal, aquí hay un lugarcito donde cuando ustedes gusten, se quieran dar una escapadita del calorón y de los recibos locos de la Comisión Federal de Electricidad y de la incapacidad del gobierno del Estado para pagar esos 20 millones que dice que le debe la Comisión Federal de Electricidad para hacer efectivo el subsidio, pues cuando quieran descansar de esos calorones 40, 41 grados, Ensenada ahorita, mira, está bien nublado. Aquí los esperamos, aquí tienen su casa. No, aquí estamos a 42 grados. Bueno. Ahí va la bendición, Raúl, ahí va la bendición. Que sigan muy bien, Raúl. Un abrazo, cuídense. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a su auditorio. Muchas gracias. Gracias, Raúl, muy amable. Gracias. Pues miren, amigos.